Muchas gracias. Es para mí un placer y un honor estar acá con ustedes. Muchas gracias a la Asociación Risaraldense de Obstetricia y Ginecología para hablar de un tema en el cual lo vuelve uno a hacer pensar en la obstetricia. Y digo, ¿por qué volver a pensar en la obstetricia? Porque creo que en los congresos de ginecología, porque creo que en los congresos de la especialidad nos hemos dedicado a cosas demasiado sofisticadas. Dopplers, cirugías fetales, que si la abrimos, que si la fetoscopia, que el láser, que los monocoriales. Y la esencia de la obstetricia es esto, es brindar una atención con calidad y con calidez a la embarazada y que el bebé salga bien. Yo, gran parte de lo que hago en el día a día es ultrasonido, hago docencia, hago cirugía fetal, pero más del 50% de lo que me dedico yo es a estar en salas de partos, a estar acompañando a mujeres o dándole consejos a mujeres embarazadas. Y parte de lo que voy a presentar acá es parte de la evidencia científica, pero parte de lo que creo yo que es la experiencia y la aplicabilidad de un tema que puede ser controversial. Debo darle primero el crédito a la doctora Daniela Cano, es residente del CES, y ella preparó esta conferencia, pues aparte de esa conferencia, ella ya la dio probablemente mucho mejor de lo que les voy a presentar acá me ayudó mucho acá en la consecución de muchas de las referencias. Lo primero que todos tienen que pensar es ustedes dónde trabajan y con qué recursos trabajan. Yo acá tengo como un eco en el sonido, no sé esto cómo se... Bueno, sí. ¿En qué escenario clínico se desempeñan y con qué trabajan? Y esta es mi realidad. Para el año 2019-2021, en la Clínica Universitaria Bolivariana, hubo casi 14.000 partos, una tasa de cesárea del 34%, parto instrumentado del 11%, como dijo Arturo, nosotros instrumentamos mucho, tal vez demasiado. La tasa de código rojo, entre comillas, fue del 4%, y cuando buscamos la estadística, los partos vaginales con antecedente de cesárea, no estoy diciendo trabajo de parto después de cesárea, fue del 3% de esos nacimientos. Había pacientes con 2, 3, con 4 cesáreas, no quiere decir que a todas esas pacientes les dimos trabajo de parto, ahí sería muy poquito, pero de todos los partos que tuvimos en este periodo de tiempo, el 3% fueron partos vaginales con antecedentes de cesárea. Y este es el escenario clínico del hospital universitario, de la clínica universitaria. Atendemos contributivo y subsidiado un 90%. Hay epidural y anestesiólogo exclusivo para enfermería, para obstetricia, 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay monitoreo fetal electrónico continuo para todas las pacientes en trabajo de parto. Hay residentes y hay un cambio de obstetra cada 12 horas. 3 obstetras cada 12 horas hacen su cambio de turno y están solo en salas de partos. Esto es diferente a los obstetras que están pasando la ronda o lo que hay. Entonces, digamos que aparentemente el recurso humano está bien. Y esta es la otra realidad en la que trabajo, que es en la Clínica El Rosario, que es una clínica privada. Pólizas, el 90%. Hubo 4.000 nacimientos en estos 2 años. Nuestro grupo atiende más del 70% de estos partos. Es el grupo de medicina fetal. La cesárea fue alta, pero si ustedes comparan esto con otras clínicas privadas, no lo es tanto, 56%. Tasa de parto instrumentado del 7%. Código rojo mayor, probablemente reflejado porque tenemos más tasa de cesáreas. Y miren que en estos 2 años solo hubo 13 partos en pacientes que tenían antecedentes de cesárea. ¿Qué será? ¿El problema de la selección de pacientes o de la selección del obstetra? Acá también encontramos con epidural anestesiólogo 24 horas, 7 días a la semana, monitoreo fetal electrónico continuo y hay un obstetra institucional, uno solo, que cambia cada 12 horas y el obstetra, entre comillas, particular de la paciente. Por tanto, acá en este escenario y particularmente en el parto después de cesárea o prueba de trabajo de parto después de cesárea, se requiere de un compromiso de la paciente, se requiere que tenga medios hospitalarios y se requiere también de un compromiso del obstetra, en caso de que lo considere. Y acá les voy a presentar algunas consideraciones filosóficas y teóricas respecto a esto. Pero definitivamente en este contexto de hospital universitario,
es importante tener un protocolo establecido de a quién se le va a dar parto vaginal después de cesárea, porque ahí es donde vienen los conflictos. El conflicto es el obstetra cambia de turno a las 12 horas y está en desacuerdo con el obstetra que previamente lo había visto la paciente. Y ahí es donde empiezan los conflictos. Y el doctor dice, pero cómo le dio parto después de cesárea a esta señora si no tenía indicación. Entonces acá sí que es muy importante tener protocolos y acá creo que si acá hay en todas las clínicas o hospitales donde atienden partos institucionales, en parto después de cesárea es donde hay las mayores controversias y donde se presentan una cantidad importante de litigios médico-legales. La paciente que viene en trabajo de parto con embarazo de término, le hicieron el control en la EPS y el doctor de la EPS dijo que ella era para cesárea y la señora llegó en trabajo de parto y el doctor que estaba de turno decidió que era candidata para parto después de cesárea. Y esto ya empezaron los conflictos. Por tanto, es muy importante acá comunicación. Y llevo ya 5 minutos y no he dicho nada, pero esta es la realidad. En Colombia la tasa de cesárea es cercana al 50%, la tasa de parto instrumentada global es del 1%. Y si ustedes miran, esto es Caldas, tasa de parto del 66%, por acá debe estar Quindío, Quindío, tasa de parto del 67%, y busquemos a Risaralda, tasa de parto del 70%, más o menos eh, una tasa de partos vaginales alta comparado con la cesárea. Y si comparamos con muchos de los departamentos de la zona Caribe, son sorprendentemente bajos. Es decir, la escuela de los que atienden los partos, la solicitud de las pacientes probablemente sea diferente acá en Pereira que en Barranquilla, donde la tasa de cesárea es cercana al 80%. Y esto lo veo dudoso de bajar, lo veo antes que va a subir porque tenemos esta nueva ley. ¿Qué dice la ley? ¿Cuáles son los derechos de la paciente? A recibir una cesárea humanizada en caso de haberse agotado todas las condiciones o sea solicitada de manera libre e informada de la mujer en su plan de parto. La paciente puede solicitar una cesárea, tenga o no tenga una cesárea previa. Y también dice acá en este ítem, a ser informada sobre la viabilidad de tener un parto vaginal después de una cesárea y a tenerlo, si así lo desea, de conformidad con las recomendaciones basadas en la evidencia científica actualizada que les voy a presentar, siempre y cuando se aseguren las buenas condiciones de salud del feto y de la mujer. Y ahí sí nos ponen la cascarita. ¿Cómo asegurar esto? Si yo trabajo en un hospital que es nivel 2 y el anestesiólogo está de llamada, llame al anestesiólogo que está a 15 minutos de acá, esa paciente es difícil que usted le pueda dar un parto después de cesárea porque no sé si las condiciones sean fáciles de dar. Entonces, viene mi problema. La paciente dice, estaba más gordito en esa época, estoy embarazada y ya tengo una cesárea. ¿Qué opciones le voy a ofrecer al paciente? ¿Le puedo ofrecer una cesárea a repetición? Ofrecer, no, voy a dialogar con la paciente de esto. Le puedo dar una prueba de trabajo de parto si cumple criterios. Y no siempre que doy una prueba de trabajo de parto va a tener un parto vaginal exitoso después de cesárea, pero el peor escenario es el que tiene más complicaciones, es cuando tengo una cesárea de urgencia no planeada. Entonces, estos son nuestros escenarios clínicos. ¿Cuáles son los beneficios de repetir una cesárea? Evitar los posibles riesgos del trabajo de parto después de cesárea, evitar los trastornos del piso pélvico, la conveniencia para todos, para la mamá y para el doctor, probablemente sea conveniente tener un parto programado que sea de día, que no sea de noche, por supuesto a las 38 y pico semanas, 39. Y también muchas pacientes solicitan una anticoncepción permanente. Doctor, quiero que me ligue las trompas. Señora, va para su segundo bebé, tiene 21 años. Sí, doctor, quiero que me las ligue. Ok. La tasa de muerte infantil en nuestro medio es de 1 en 140. Señora, la posibilidad de que su niño esté sano y se muera es de 1 en 140. Ah, ¿cómo así, doctor? Mi niño se puede morir, sí, su niño se puede morir ya, o le da una meningitis, una neumonía, o le da COVID, o yo no sé qué le puede dar, una enfermedad metabólica. Por tanto, esas decisiones de hacer una cesárea, perdón, una tubectomía durante la cesárea es una decisión que la paciente tiene que entender cuáles son los riesgos a largo plazo. La tasa de divorcio en nuestro medio es del 50%. Una paciente a los 21 años dice, yo ya tengo 2 hijos, doctor. Está bien, señora, su decisión es su decisión, aunque no tenga ninguno y usted quiere ligarse las trompas, se las puedo ligar.
pero realmente hay que tratar de hacerle ver que la vida cambia. ¿Cuántos hijos va a tener? No, doctor, nomás voy a tener dos. Entonces digo, si justificará darle prueba de trabajo de parto, si solamente lo va a hacer dos cesáreas, entendiendo que probablemente la tasa de complicaciones aumenta con tres o más cesáreas, pues es una de las cosas a tener en cuenta. Pacientes que son muy religiosas, que no desean planificar, hay pacientes que le he hecho 6 cesáreas y esas pacientes pueden tomar la opción. En esas pacientes sí que es mucho más importante ofrecer una prueba de trabajo de parto después de cesárea, porque también tenemos complicaciones de la cesárea programada. Y esta, aunque es poco frecuente, cada vez la vemos más, y es la presencia de una placenta percreta que invade la serosa. Esta es la vejiga. Si ustedes me creen, acá está el feto y acá está la placenta protruyendo. Entonces, tenemos más riesgo de ruptura uterina, de placentación anormal, de desprendimiento de la placenta, de formación de adherencias. La primera cesárea es muy fácil, la quinta probablemente no lo sea tanto, o que tenga endometriosis incisional. Todas esas son explicaciones que usted le debe dar a la paciente. ¿En qué pacientes pienso que le puedo dar una prueba de trabajo de parto después de cesárea? Una paciente que por supuesto tenga una incisión transversal baja, no una corporal, que tenga un embarazo único y que esté encefálico y que tenga o no tenga antecedente de parto vaginal previo. Los americanos, hay algunos que dan trabajo de parto después de 2 cesáreas y no han mostrado complicaciones diferentes a una cesárea. En nuestro hospital solamente damos con una cesárea previa. ¿Cuáles serían los beneficios teóricos de un trabajo de parto después de cesárea y que la mujer exitosamente logra un parto vaginal? Se dice que en pacientes seleccionadas, que usted dice está cefálico, la pelvis es buena, solo tiene una cesárea previa, la tasa de parto exitoso vaginal después de cesárea es de entre el 70 y el 75%. En nuestro hospital es alrededor del 35-40%. Brindar una opción de experimentar un parto vaginal, evitar la cirugía abdominal, menor morbilidad por la cesárea repetitiva, en un futuro embarazo poder tener un parto vaginal y menores tasas de hemorragia, tromboembolismo, infección y una recuperación más corta. Sin embargo, todos sabemos que existen riesgos con una prueba de trabajo de parto. Riesgo materno, bajo, pero lo hay, entre el 0.5 y el 1% de una ruptura uterina, transfusión, histerectomía, enfermedad tromboembólica, endometritis y muerte materna. Poco común, pero lo hay. Y en el feto, muerte neonatal, secundaria ruptura uterina, encefalopatía hipoxicoisquémica, convulsiones e ingreso a UCI. Esos son los riesgos que uno tiene que hablar con la paciente y considerar respecto a cuál es la posibilidad que tenga. En el mundo, y particularmente en los Estados Unidos, iban enflechados hasta el año 2000 haciendo trabajos de parto después de cesárea, hasta que apareció este artículo. Y en este artículo, definitivamente, con una tasa muy alta de pacientes, 17,000 a las cuales se le dieron prueba de trabajo de parto y 15,000 que le dieron cesárea repetitiva, se demostró que, por supuesto, la tasa de ruptura uterina de 17,124 en la prueba de trabajo de parto, que es bajo, es 0.7%, por supuesto en cesárea repetitiva 0, pero la tasa de transfusión fue mayor, la tasa de endometritis fue mayor en prueba de trabajo de parto, pero comparativamente cuando usted mira los números tampoco es tan alta. De estas pacientes, que era la ruptura uterina, 124 mujeres, 14 fueron después del parto vaginal y 110 fueron identificados en el momento de la cesárea. Y acá lo importante, de estas 114 mujeres que tuvieron el embarazo de término con la ruptura uterina, hubo 2 muertes neonatales, 7 encefalopatías hipóxico-isquémicas y una tasa de ingreso a la UCI del 50%. Pero cuando usted transcribe estos números a números totales, usted le puede decir a la paciente que la tasa general de muerte perinatal relacionada con la ruptura uterina puede 0.11 por 1000 pruebas de trabajo de parto. La respuesta es sí, hay más riesgo de ruptura uterina con una prueba de trabajo de parto y el riesgo es más o menos entre el 0.5 y el 1%. Y sí, si se rompe el útero, la tasa de encefalopatía hipoxicoisquémica es mayor. Entonces, cuando usted está hablando con la paciente, tomando una decisión en conjunto con ella, tiene que tener en cuenta esto. Y se sabe que ser obesa, tener una preeclampsia, un parto vaginal previo, la macrosomía, el bishop, la inducción del parto con oxitóxicos y la indicación de la cesárea previa se deben considerar como unos factores que puedan afectar el éxito a favor o en contra del trabajo de parto.
Es decir, si es obesa o tiene más de 35 años, es peor. Si la paciente ya tiene un parto vaginal previo y una cesárea previa, es más fácil que tenga un parto vaginal. Si al ingreso tiene un bicho favorable, la posibilidad de ruptura uterina es menor. Si la paciente no hay que ponerle oxitocina durante el trabajo de parto, la ruptura uterina es peor. Entonces uno tiene que analizar como clínico cuáles son esas condiciones. Y se han diseñado entonces calculadoras gestacionales. Estas calculadoras gestacionales no están, digamos, protocolizadas en nuestro medio y no son con nuestra población, que sería lo ideal. Estas calculadoras gestacionales las pueden encontrar y les pueden servir como un derrotero, particularmente si usted está en el contexto de un hospital universitario. Entonces usted llega y pone la calculadora gestacional, pone la calculadora gestacional, eh, se mete a esta página, simplemente para darse una noción. Entonces dice, la paciente, ¿cuántos años tiene? Tiene 35. ¿Cuánto mide, señor? Ah, mm, bueno, ¿no? Entonces, dale, no pasa nada. Voy a pasar nuevamente a la presentación. Pero sí se puede proyectar. No, déjelo, tranquilo, porque si no perdemos tiempo acá. Se está viendo. Bueno, listo, entonces acá, esta es la página, la pueden buscar y ustedes le ponen esto y calculan la probabilidad de parto vaginal después de cesárea. En teoría, si le da una tasa de más del 70%, déle prueba de trabajo de parto, pero lo que hay que tener es sentido común de cuáles son los factores de riesgo. El doctor Fonseca de Cali validó dos de estas o estos modelos predictivos y en el Hospital Universitario del Valle tuvo una tasa de intento de parto vaginal después de cesárea muy alta, me llamó a mí la atención, 70%. No hubo ni una eh, ruptura uterina, pero hubo 7 cesáreas emergentes por sospecha de dehiscencia de la sutura, pero afortunadamente no hubo ninguna complicación grave. Pero digamos que este es un hospital universitario que lo podemos ver reflejar y estos trabajos se pueden validar prospectivamente. Esto sí que es importante si usted va a dar prueba de trabajo de parto, porque usted no la puede dar en cualquier hospital. Tiene que tener recursos como monitoreo de intraparto continuo, médicos que monitoreen el trabajo de parto y sepan capaz de realizar una cesárea de emergencia. Cesárea de emergencia no es la primera cesárea en 30 minutos, cesárea de emergencia es ya y a los 15 minutos el feto estará afuera. Médicos capaces de proporcionar anestesia obstétrica para una cesárea de emergencia, es decir, el anestesiólogo no puede estar dormido en la casa que está a 15 minutos, el anestesiólogo es presencial. Personal de enfermería para ayudar y de instrumentación para el parto de cesárea de emergencia, y médicos capaces de proporcionar reanimación neonatal y un equipo necesario para que el personal preste estos servicios. Por tanto, esto es lo que nos dicen las guías NICE, el Colegio Americano, y esto es lo que le estamos dando de seguridad al paciente. Tratar de no inducir estas pacientes. Si una paciente quiere intentar trabajo de parto después de cesárea, la paciente tiene condiciones, la pelvis es buena, no es un feto de más de 8 libras, la paciente tiene el consentimiento informado, pues ojalá que usted no la tenga que inducir, porque si usted la induce con oxitocina, hay un riesgo mayor de tener ruptura uterina y con prostaglandinas están proscritas, porque si ustedes ven la tasa de cesárea perdón, de ruptura uterina con el misoprostol es del 6% y probablemente sea más con las prostaglandinas, la inoprostona del 2% y con la oxitocina, digamos que acá no fue estadísticamente significativo, pero sí que es mayor, como lo demostró este estudio también del 2004 que les presenté del New England Journal. Cuando usted utiliza oxitocina para conducir el trabajo de parto, la tasa de ruptura uterina fue mayor que las pacientes que tuvieron un trabajo de parto espontáneo. Sí que lo usamos para conducir el trabajo de parto y para inducir el parto en caso de que la paciente lo quiera y que entienda los riesgos, tratamos de utilizar métodos mecánicos, metemos una sonda de Foley transcervical, la inflamos con entre 30 y 60 centímetros, la traccionamos y a las 12, 24 horas a la paciente o ha arrancado el trabajo de parto o se le pone oxitocina, pero tratar de no utilizar oxitocina a dosis altas. Entonces acá les pongo un ejemplo y entonces es seguro. ¿Es seguro para quién? ¿Para la paciente o para uno como doctor o para el hospital por si hay una demanda? La respuesta es, esto tiene que ser seguro para todos. Y acá tiene que haber comunicación entre cuál es el protocolo hospitalario o el protocolo de los compañeros que van a recibir la paciente, cuál es la seguridad para la paciente y cuál es la seguridad
para el feto también. Esta señora es una señora que atendí, acá le traigo los videitos, 32 años, auxiliar de enfermería sana, tenía una cesárea previa por detención de la dilatación hace 3 años, es decir, un periodo intergénico de más de 18 meses, un bebé que no era muy grande, 3100, una pelvis que parecía adecuada, y a la semana 24 abordo el tema en el control prenatal con la paciente. Señora, existen opciones. ¿Quiere intentar parto después de cesárea, siempre y cuando el bebé esté cefálico y las condiciones estén dadas? ¿O usted quiere una cesárea de repetición? Los riesgos y los beneficios son estos y estos. Yo hago mi lista de chequeo. Digo, no es un embarazo múltiple, por ahora no le ha dado preeclampsia, tiene una cirugía uterina previa, pero no es una miomectomía, no tiene más de 2 cesáreas previas, no le voy a hacer una inducción y tiene una edad materna menor de 35, un peso fetal estimado bien, no es gorda y probablemente un vicio favorable. Entonces yo creo que la toma de decisiones, yo la estoy tratando de hacer racional. Y le entrego este folleto que te lo pueden bajar. Señora, léase esto con su marido y lo vamos a discutir en el próximo control prenatal en la semana 28. A la semana 28 la paciente ha leído esto y uno vuelve y analiza el caso. Sí, quiero intentar parto después de cesárea. Muy bien. Esta paciente intentó parto después de cesárea y me llega a a las 38 semanas con actividad uterina espontánea, dilatación de 4 centímetros, la pasamos a epidural, una progresión espontánea rápida y monitoreo continuo. Y es, ojo, es un requisito de habilitación, no soy tan blando como Arturo, tener un ecógrafo en un servicio de obstetricia. En teoría, si usted atiende partos, tiene que tener un ecógrafo en el área de obstetricia. Si no, su hospital o donde está trabajando no le está brindando medidas seguras. Las medidas de habilitación hay que hacerlas cumplir y no son para que le den una estrellita a su hospital. Esto es para su seguridad y la de los pacientes. Nosotros tenemos ecógrafo para todas las pacientes en los 2 hospitales. Esta paciente, entonces, llego, la estoy valorando, listo, la valoro, le estoy haciendo una eco, ya está casi en expulsivo y la voy a mirar el ángulo de progresión. Acá miramos la cabecita, ya vi que es una variedad occipito transversa. Y lo que voy a hacer es, voy a girar mi transductor, acá está el pubis y la pongo a pujar durante una contracción. Y miren lo que nos muestra Arturo, miren el ángulo de descenso. ¿Sí vieron cómo aumentó? Mayor de 120 grados. Yo digo, esta señora va bien, ha dilatado bien, tiene un ángulo de progresión normal, está casi en una directa, pero siempre hay el monitoreo continuo, ¿no es cierto? Doctor Sanín, aquí está su paciente, 95, 96 de frecuencia cardíaca ya en el expulsivo. Le digo, bueno, creo que van a hacer. Por favor, me organizan la paciente, vamos a atenderle el parto vaginal y el ritmo cardíaco no mejora. Digo, por favor, páseme el kiwi. Probamos que esté bien y procedemos entonces con todas las normas de seguridad a aplicar el kiwi. Fácil, conozco la variedad de posición, no está pues por allá en estación de -3, y ya sé la variedad de posición por ecografía y lo que hago es aplicar la copa del kiwi en la cabeza del bebé y hago la ventosa. Esto es con normas de seguridad. Lo que hago es llevarlo hasta el puntico rojo. Esto es a prueba pues de borderlines. Esto no es como un Killan, aunque nosotros utilizamos mucho los forces de Killan, pues también esto es una opción. Ahí hay pacientes que el parto con force les parece muy difícil. Lo llevamos y procedemos a hacer una tracción controlada con el pujo de la paciente. La paciente está pujando, está con epidural, yo lo estoy traccionando, lo llevo ahí y le digo, no puje más, y pujó. Pucha, no se desgarró afortunadamente, pero tuvimos un parto, un bebé de 2.900 gramos, buen Apgar, contacto piel a piel e inicio precoz de la lactancia. Nosotros siempre revisamos las pacientes después, hacemos una valoración del segmento uterino. La paciente, ¿cómo la valoramos? Pues clínicamente, pero también por ecografía. Medio llenamos la vejiga, esta es la vejiga acá,
Y lo que hacemos es, guiando por ecografía, metemos el dedo, la paciente tiene epidural, por supuesto, metemos la mano, la doctora está viendo y yo estoy revisando que el segmento esté íntegro. Además, la paciente no estaba sangrando. Segmento útero bien contraído, corrección de desgarro perineal grado 2 y alta a las 24 horas. Esto básicamente es un ejemplo, pero realmente mis conclusiones son estas. Un parto espontáneo y un parto vaginal previo son mejores predictores de un parto después de cesárea. Hay que tener un consentimiento informado claro, cuáles son los deseos de la paciente, cuáles son los riesgos del TOLAX versus repetir la cesárea, que no está mal. Y la toma de decisión debe ser compartida con la paciente. Acá es muy difícil que si la paciente viene en trabajo de parto y nunca le han hablado de esto y tiene una cesárea previa, el doctor que está en urgencias la convenza. Si la paciente ya ha tenido otra idea. Por tanto, la paciente puede tomar una decisión de hacer una cesárea de repetición. La prueba de trabajo de parto se ofrece a quienes el balance de riesgos los más bajos posibles y las posibilidades de éxito los más altos posibles sean aceptables para la paciente y el obstetra. Y los servicios tienen que estar preparados para el control del trabajo de parto y la cesárea de urgencia. La morbilidad materna relacionada con el TOLAC ocurre cuando se hace necesario repetir el parto por una cesárea de urgencia, que es a donde uno no quiere llegar, pero a donde uno le toca llegar porque uno sabe que los pegos no son. Quería entonces presentarles esto de parte mía, de parte de mi grupo de trabajo. Ahorita les voy a presentar algunas otras conferencias. Les agradezco muchísimo la invitación. Gracias. Bueno, ¿tienen alguna pregunta para el doctor Sanin acerca del tema de parto posterior a cesárea do? Entre las dos poblaciones, porque hay una más de pacientes de póliza y en los pacientes particulares y en el otro lado, en las pacientes subsidiadas y de régimen contributivo con respecto a la aceptación de llevar, de ser llevadas hacia parto después de cesárea. Claro, Andrés. Y esto no tiene por qué ocurrir. Probablemente las pacientes de póliza y de parto tienen su obstetra y su obstetra, en teoría, él le ha dicho sus riesgos y la paciente le ha dicho sus riesgos. Si usted ha tenido una oportunidad de diálogo, no sé si viste la estadística, pero solamente hubo 14 partos después de cesárea en 2 años en este hospital privado que atendió 4.000 partos, por supuesto, con una tasa de cesárea del 56%. Y entonces, ¿por qué la otra población es diferente? La otra población es diferente, ¿por qué? Porque a lo mejor la paciente durante su control prenatal no se ha hecho la toma de decisiones y seguimos con la actitud paternalista de que el obstetra es el que toma la decisión de si le hace un parto después de cesárea o no. Probablemente, como dice el paciente, doctor, usted es el que sabe, hágale. A ver, yo sé esto, pero señora, pues entienda que hay unos riesgos bajitos, pero lo hay, del 0.5 al 1%. Y si yo no tengo, sí, pues yo afortunadamente trabajo en un hospital donde hay, como le digo, epidural, hay equipo de cesárea de emergencia, el anestesiólogo está sentado, encadenado a la sala de epidurales. Ahí hay seguridad. Pero si yo estoy en un nivel 2 donde el anestesiólogo está durmiendo en su casa, dice, señora, yo a todas les voy a hacer cesárea. Pues decir, señora, acá no hay seguridad para atenderla. Pues, entonces la cosa hay que hablarla claramente desde antes y más ahora con esto de la ley del parto humanizado, que a mí me parece muy buena. Esto simplemente lo que hace es a obligarnos a hacer lo que deberíamos haber hecho, que es a las pacientes hay que empoderarlas, a las pacientes hay que brindarles información. Y el hecho de que se haga esta ley me parece muy bien cuando la implementen del todo, porque esto va a hacer que nuestro papel como obstetra se valore mucho más. No tenemos que ver pacientes cada 10 minutos, tenemos es que comunicarnos más, medir alturas uterinas, oír fetocardias y tomar el peso y la presión, pues sí, eso hay que hacerlo, pero hay que darles educación al paciente, hay que explicarles todas las cosas normales, los cambios normales del embarazo. Entonces, la respuesta, Andrés, qué pena que me alargue, es eso, es también una actitud del profesional y del obstetra. En la otra clínica privada hay obstetras que atienden 30 partos al año. Ellos van, atienden sus 2 pacienticas al mes o 3, no tienen un volumen más alto. Y el doctor tiene temor, a lo mejor, porque ha perdido su entrenamiento en parto después de cesárea o en parto vaginal. Hay doctores, y los debo decir, hay doctores que tienen tasa de cesárea del 90% en este hospital. ¿Por qué? Él se siente más seguro atendiendo y sus pacientes, pues las que no se le han ido, pues quieren que el doctor le haga la cesárea. Y eso no está ni bien ni mal. Pero yo creo que uno tiene que ser honesto.
no inventarse circulares de cordón, oligoamnios, pelvis estrecha, que el bebé tiene la cabecita volteadita así, o sea, de verdad que uno se puede inventar mil historias para hacer una cesárea a una paciente. Hay que ser es honesto. Señora, a mí me da mucho miedo un parto vaginal. Yo como Z, yo en mi entrenamiento como residente, doctor, yo no vi sino cesáreas, yo partos no. Estaba en un hospital de nivel 3 y yo no vi sino cesáreas. Hay que ser honesto y hay que hacer, todos los que están acá, pues probablemente muchos tengan más experiencia que yo en partos, pero si uno no tiene experiencia, adquirir la experiencia y ser franco con el paciente. Probablemente tendríamos que llegar es a la educación, casualmente los médicos y los ginecólogos, para tratar de llevarlos Yo, a la no generación de la primera cesárea, que es claro, realmente eso es lo que hay que hacer. Y yo creo que hay que hacer respetar nuestra especialidad también, y es, yo llego y yo encontré un adenocarcinoma de cervix y yo pudiera hacerle una histerectomía, pero se la remite al oncólogo, al gineconcólogo. Pero hay un gineconcólogo, es decir, X o Y, que es gineconcólogo, pero atiende partos, pero atiende 6 partos al año. Yo digo, pues a ver, doctor, pues yo soy obstetra, ¿no es cierto? Mándeme las pacientes a mí, así como yo le mando el adenocarcinoma de cervix o lo que sea. Entonces yo creo que acá no es decir de luchar por ese nicho, pero sí para atender partos uno tiene que tener entrenamiento. Y uno cree que se las sabe todas. Y realmente uno con el paso del tiempo, cuando ha salido de residencia, uno sigue aprendiendo. Y si usted no sigue aprendiendo, no vuelva a hacer turnos, no vuelva a atender partos. Haga consulta o haga ecografía, que eso sí es fácil, casi nunca se equivoca. Casi todas son normales. Y el peso fetal tiene un margen de error del 15%, más o menos un feto. Entonces yo creo que hay que tener las cosas claras. Doc, quería hacerle una pregunta acerca de en la evaluación antenatal que hagamos con la paciente para definir la vía del parto, ¿cobra alguna finalidad la medición del segmento uterino? Sí, no traje esa para cortarlo, pero realmente los resultados son muy controvertidos. Entonces dicen que uno pudiera, hay algunos estudios que miden el segmento del útero, dicen que cuando es de menos de 0.2 milímetros, el riesgo de ruptura uterina es mayor. ¿Qué es 0.2 milímetros? Yo creo que usted me diga que es 0.2. Eso es muy poquito. Otros hablan de 5 perdón, 0.2 centímetros, o sea, 2 milímetros. Y otros hablan de 5 milímetros. Realmente no hay unos estudios concluyentes, hay un par de estudios prospectivos en curso. Yo creo que tiene un papel, pudiera tenerlo, pero no tiene mucho. No sé si Jessy tenga algún comentario, o Arturo, si está por ahí, o Jesús Andrés. Nosotros no lo medimos de rutina y no lo tomamos en cuenta en la parte clínica. Y el uso de las calculadoras Sí, en su a mí, práctica. nosotros en nuestro hospital no utilizamos las calculadoras, utilizamos los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque estas calculadoras, como le digo, no están validadas prospectivamente, ni siquiera en Estados Unidos, que es donde más le han puesto empeño a esto. El doctor Fonseca, como les digo, hizo este estudio retrospectivo analizando dos calculadoras. Le fue bien, relativamente bien, pero yo creo que son escenarios diferentes, pacientes diferentes, razas diferentes. Yo creo que si a uno le interesa este tema, alguna buena tesis podría ser validar esto de manera prospectiva. Uno lo podría mirar en nuestro medio, por supuesto. Listo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Continuamos.